Buenas tardes, soy José Peña y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de nulidades que existen en el derecho. Comencemos. Primero hay que ver de dónde surgen las nulidades. Podemos ver que surgen de las ineficacias y posteriormente estas ineficacias se dividen en inexistencia y nulidades. Este video de lo que hablaremos será solo de las nulidades. Entonces, comencemos. Las nulidades se pueden dividir tanto en nulidad absoluta y nulidad relativa. Estas tienen su fundamento en el artículo 22.26 y 22.27, el cual nos ayuda a distinguirlas. Pero, por otro lado, el legislador las reguló de mala forma. Esto, puesto que en lugar de regularla por sus causas y sus efectos, solo está regulada por sus efectos. Podemos ver que después de una interpretación, es que ya se puede conocer cuál es la verdadera causa de los tipos de nulidades. Esto, de la misma forma, podemos ver que si nos vamos al artículo 8, podemos ver que dice que los actos ejecutados en contra del tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Podemos ver que aquí está la causa clara de la nulidad absoluta. Y este artículo 8, junto con el 22.26, es el fundamento completo que nos va a hacer entender cuál es la nulidad absoluta. Por otro lado, podemos ver que la nulidad relativa nos habla de normas de orden privado. En el caso de que éstas se vulneren en una obligación, es cuando existe la nulidad relativa. Mientras que cuando vayan en contra de normas de orden público, es cuando estamos frente a una nulidad absoluta. Empecemos primero por la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podemos ver, como ya lo mencioné anteriormente, que sus causas las tiene el artículo 8, que es cuando vaya en contra de normas de orden público o de leyes prohibitivas, estaremos frente a una nulidad absoluta. Por otro lado, el 22.26 podemos ver que nos desprenden los efectos. Entre ellos, si hay efectos provisionales, no es confirmable, no prescribe la acción de nulidad, se necesita una resolución judicial para declararla nula y los efectos se destruyen retroactivamente. Comencemos primero por explicar la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podemos ver que va en contra de normas de orden público, como ya lo dije, y que mediante una interpretación se pueden descifrar sus causas que están en el artículo 8, el cual nos habla sobre que será nulo todo lo que vaya en contra de normas de orden público y de leyes prohibitivas. Del mismo modo, podemos ver que el artículo 22.25, que nos desprende que cuando haya una ilicitud en el objeto, será tanto nulidad absoluta como nulidad relativa, es incorrecto, puesto que al hablar de ilicitud, si nos vamos al artículo 18.30, podemos ver que lo ilícito siempre va a ser en contra del orden público, por lo cual estaríamos en el supuesto de nulidad absoluta. De la misma manera, como ya lo mencioné, las causas son que vaya en contra de normas de orden público. Ahora tocará hablar sobre los efectos. ¿Los efectos cuáles son? Primer efecto, sí hay efectos provisionales. Segundo efecto, no es confirmable. Tercer efecto, no prescribe la acción. Cuarto efecto, cualquier interesado puede demandar la nulidad. Quinto efecto, se necesita una resolución judicial para que se declare nula. Sexto efecto, los efectos se van a retrotraer retroactivamente. De la misma manera, podemos hablar que aunque muchos estén confundidos o no vean una similitud, una diferencia entre la inexistencia y la nulidad absoluta, dado lo que ya veré, se puede ver cuál es la verdadera diferencia. Pero por otro lado, también existe la postura de la Corte en la cual dicen que los efectos son los mismos y que no deberíamos de distinguirlo. Pero para efectos de la doctrina existe la distinción que antes les mencioné.
Por otro lado, tenemos la nulidad relativa. Esta nulidad relativa podemos ver que se distingue, como ya lo expliqué anteriormente, de la nulidad absoluta, en que versa sobre normas de orden privado. Como podemos ver, el 2227, que es el fundamento, y el 2228, que es el fundamento de la nulidad relativa, nos sabrán que todo lo que no sea nulidad absoluta será relativa, lo cual a mi parecer está mal regulado. De la misma manera, el 2228, a diferencia de lo que regula el 2226, que nos habla simplemente los efectos, aquí en la nulidad relativa nos habla de las causas y los efectos se tienen que interpretar. Entre las causas que podemos ver es la falta de forma, la incapacidad y vicios del consentimiento, entre ellos el error, el dolo, la violencia y la lesión. La mala fe no aparece en este artículo, pero como deriva del dolo, en una interpretación se tiene propuesta. Por otro lado, tenemos los efectos de la nulidad relativa, que a diferencia de los efectos de la nulidad absoluta, son al contrario. Esto lo podemos ver puesto que en el artículo 2226 sí menciona todos los efectos, mientras que en el artículo 2227 no menciona ningún efecto. Entre los efectos que podemos ver es, siempre hay efectos provisionales, se necesita de una resolución judicial, sí prescribe la acción, solo el afectado, en la mayoría de los casos, puede ser el que haga o invoque esta nulidad, y sí es confirmable. El primer efecto que explicaré será el de que siempre existen efectos provisionales. A diferencia de la nulidad absoluta, en la nulidad relativa siempre surte efectos. Por otro lado, el segundo efecto que existe es que se necesita una resolución judicial, por lo cual en la nulidad relativa siempre es necesario que se declare nulo. El tercer efecto es que quien ejerce la acción tiene que ser el afectado. Esto se puede ver en el artículo 2229, el cual nos habla de una excepción, la cual es la forma. La forma o la acción pro forma podemos ver que cualquier interesado la puede hacer valer, mientras que en el 2230 nos habla explícitamente de los demás casos en los cuales sí es necesaria que el interesado o el afectado por ese vicio del consentimiento sea el que la haga valer. De la misma forma podemos ver que en este artículo se menciona que ya sea por dolo, por error, por violencia, por lesión, por incapacidad o por algún otro vicio del consentimiento que se haya sufrido, es cuando la necesita hacer valer el interesado o el afectado. El cuarto efecto es la prescripción de la acción de nulidad. Esta podemos ver que tiene diferentes términos. Por regla general, la acción de nulidad por incapacidad o por error prescribe a los 10 años. Pero por otro lado se menciona que si ya se conoce ese error, se tienen solo 60 días. De la misma manera, podemos ver que en el caso en el que no se conozca el error, la acción simplemente prescribirá en 10 años. Un ejemplo que podemos ver es, yo compro un coche que me venden con unas fallas, por ende está viciado de un error en el contrato. Entonces yo tendría 10 años para ejercer la acción de nulidad si no conozco el error. Pero si yo ya conozco ese error, solo tendría un plazo de 60 días para hacer valer esa nulidad. Finalmente, la prescripción de la acción de violencia esa cesa o prescribe a los 6 meses. El quinto efecto de la nulidad relativa es la confirmabilidad. A lo que se refiere es que sí es confirmable el acto o se puede subsanar. Esto lo podemos ver que varía dependiendo el vicio del consentimiento del cual esté viciado la obligación.
Lo primero que podemos ver es en la falta de forma cómo está si es confirmable. Esta podemos ver que sí es confirmable según el artículo 2231 y 2232, en el cual nos muestra que si la voluntad de las partes queda indubitablemente, esta puede ser confirmada mediante la acción pro forma para darle validez al acto, y por lo cual sería confirmable y cesaría el vicio. Esto lo podemos ver con un ejemplo. Supongamos que celebramos un contrato en una servilleta, lo cual estaría viciado de forma, y después, puesto que la voluntad de ambas partes quedó indubitable, vamos ante el notario público y lo formalizamos o le damos la forma correcta. Por otro lado, tenemos la convalidación en la incapacidad, violencia y el error. Esta tiene su fundamento en el artículo 2233, el cual nos habla que cuando cese el error, la violencia o la incapacidad, podemos confirmar el acto. Un ejemplo perfecto sería un menor de edad firma un contrato a los 16 años y después, cuando cumple 18, lo confirma. Otro ejemplo sería en caso de que exista violencia y te amenazaron para que compraras algo. Cuando cese esta violencia, si la persona decide convalidar el acto, este será válido y ya no habrá necesidad de una nulidad. Por otro lado, podemos ver, o puede quedar la duda, si tiene que ser esta convalidación expresa o tácita. Por regla general, lo expreso lo va a convalidar, pero lo tácito también lo convalidaría según el artículo 2234, el cual nos habla de que el cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por cualquier otro medio de exención de las obligaciones, se tiene una ratificación tácita y se extingue la acción para la nulidad. Por otro lado, podemos ver que esta convalidación tiene efectos retroactivos y protege los derechos de tercero. Esto lo podemos ver en el artículo 2235, el cual nos habla que con la confirmación se retrotraen al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no debe perjudicar a derechos de terceros. Para ejemplificarlo, se puede ver con el ejemplo de compro una casa mediante una servilleta, el acto es nulo de manera relativa por la falta de forma, pero resulta que aunque me lo vendiste en una servilleta, tú se la vendiste a otro amigo por medio de una escritura y se inscribe en el registro público. Al yo intentar convalidar y que tú tuvieras efectos retroactivos sobre nuestra compraventa realizada, se protegería al amigo que compró como tercero, puesto que él adquirió de buena fe. Por otro lado, tenemos puntos finales a considerar en la nulidad. Entre ellos está la nulidad parcial y la nulidad total. Como se desprende del artículo 2238, podemos ver que un acto jurídico en el cual está viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, sino solo será nulo la parte que ha sido declarada nula. Un ejemplo perfecto sería: yo compro en un mismo acto jurídico 3 coches y resulta ser que respecto de uno hay un vicio. Entonces, en este supuesto estaríamos en el caso de que sería nulo solo la parte de ese coche, mientras que el acto jurídico subsistiría, puesto que 2 de los coches sí son válidos y no tienen ningún vicio del consentimiento. Por otro lado, tenemos que ¿cuál es el efecto de la declaración de nulidad? Este efecto principal es que las partes se vuelvan la obligación a su estado original o a su efecto como efecto principal. Por otro lado, tenemos el efecto secundario, que es la restitución de lo recibido
en virtud del acto anulado. Un ejemplo perfecto sería: te di mi carro a cambio de tu moto. En caso de que se anule el acto jurídico, ambos tenemos que regresar lo que recibimos. En este caso, yo tendría que regresarle a él su moto y él tendrá que regresarme a mí mi coche. Esto tiene su fundamento en el artículo 2239. Por otro lado, tenemos la restitución de frutos en los actos bilaterales. Esto tiene su fundamento en el 2240, el cual nos habla que si el acto fuera bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos, sino desde el día de la demanda de nulidad. Por lo cual los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. Esto lo que nos quiere decir en un ejemplo sería: te compré un terreno y me puse a cultivar varias cosas. Si se declara nulo el contrato y te tengo que dar tu terreno, solo te regresaría los frutos producidos a partir de la demanda de nulidad. Todo lo anterior no se retrotraerían los efectos, sino solo tendría la obligación yo de restituir los frutos desde que se declaró la nulidad, desde que se demandó la nulidad hasta que se declaró nula. Por otro lado, también existe el derecho de retención de la cosa, el cual nos habla que mientras una parte no cumpla con la restitución, la otra no está obligada. Un ejemplo sería: te cambié mi carro por tu moto, se declara nulo el acto. Si tú no me devuelves mi carro, yo no estoy obligado a devolverte tu moto. Finalmente tenemos los actos derivados de actos nulos. También serán considerados nulos. Esto lo podemos ver puesto que el artículo 2242 nos ejemplifica que cuando es nulo el acto primario, por consecuencia el acto secundario derivado del acto primario también será nulo. Un ejemplo sería: yo le vendo a Juan una casa y luego Juan le vende a Daniela la misma casa. En caso de que yo me diera cuenta de que existe un vicio del consentimiento como el error o dolo, yo demandaría la nulidad y en juicio la ganaría. Pero al mismo tiempo yo no podría pedirle a Daniela que me devuelva la casa, puesto que ella es adquirente de buena fe, por lo cual, al ser adquirente de buena fe, no tendría la obligación de restituirme por la legitimación extraordinaria que existe.